El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Corea del Norte. Número de muertos 3 millones. Clasificación 30. Tipo: dictadura comunista. Grupos enfrentados: el Estado contra el individuo. Periodo: desde 1948. Escenario y principal Estado participante: República Democrática Popular de Corea. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Kim Il-sung y a Kim Jong-il. Otro aspecto negativo: República Popular demente. Gran líder. A veces, la humanidad tiene un día realmente malo, como por ejemplo el 15 de abril de 1912. Aquel día, el transatlántico Titanic, herido de muerte, se fue a pique en las heladas aguas del Atlántico Norte, llevándose con él la vida de 1,500 pasajeros. Aquel mismo día, a medio mundo de distancia, en Corea, venía al mundo Kim Il-sung. De estos dos acontecimientos, el peor fue sin duda el segundo. Nacido con el nombre de Kim Sung-ju, adoptó el nombre de Kim Il-sung, que tomó prestado de un legendario luchador coreano por la libertad. Kim fue uno de los pocos sobrevivientes de un ejército de guerrilleros que lucharon contra los japoneses y que habían sido vencidos y forzados a retroceder y a refugiarse en la Unión Soviética en 1941. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los conquistadores soviéticos pusieron a Kim Il-sung al frente de la mitad norte de la antigua colonia japonesa. A Kim, su pueblo lo conocía simplemente como el Gran Líder. Está por todas partes en Corea del Norte. El Gran Líder observa desde grandes murales en las estaciones del metro, edificios gubernamentales y esquinas de las calles, y sus palabras, profundas y triviales al mismo tiempo, están grabadas en placas de bronce o impresas en carteles. En la plaza del Museo de las Revoluciones se alza una estatua de Kim de 30 metros de altura, a la que los niños hacen reverencias al pasar junto a ella, salmodiando al mismo tiempo: «Gracias, padre». Kim Il-sung dictó una política que exigía que cualquier norcoreano de más de 21 años llevara una chapa con el rostro del líder grabado en ella. Con el paso del tiempo, se fabricarían 20 tipos diferentes de chapas, cada una de ellas denotando el estatus social de quien la llevaba. Los coreanos, en poco tiempo, aprendieron a reconocer las chapas más importantes y a comportarse en consecuencia cuando se encontraban con un desconocido. Más tarde, y a su debido tiempo, también se consideró aceptable una línea de chapas que representaba a su hijo, Kim Jong-il. El reino ermitaño eremita. Sabemos muy poco de lo que ha estado ocurriendo en los últimos 50 años en Corea del Norte, un país de 23 millones de habitantes, en el que en el año 2003 tan solo había 300 extranjeros. Se calcula que en Corea del Norte, en cualquier momento, pueden estar presas entre 150,000 y 200,000 personas, pero hasta hace poco tiempo, solo unos pocos habían logrado huir del país y explicar su historia a la prensa occidental. A los que lo habían intentado y que no lo habían conseguido, los policías que recuperan a los fugitivos introducen un alambre en las mejillas o en la nariz de los traidores a la nación, que han osado abandonar la madre patria. Una vez que vuelven, son ejecutados y sus familiares son enviados a campos de trabajo. Los norcoreanos pueden ser enviados a la cárcel por los delitos más triviales: sentarse sobre un periódico en el que aparece una foto del presidente, hacer bromas acerca de su pequeño tamaño, o cantar distraídamente una canción pop surcoreana que tal vez le haya oído a un amigo, por ejemplo. En general, se castiga a la familia al completo por los crímenes de uno solo de sus miembros. A los padres se les encarcela por tener un hijo rebelde, y si se descubre que alguien es un enemigo del Estado, se detiene a sus hermanas aunque éstas no lo hayan visto en años. Un ciudadano modélico y bien relacionado puede ser de repente detenido y encarcelado si una búsqueda en antiguos archivos descubre que muchas décadas antes
su padre cometió un crimen político. La sociedad comunista sin clases está dividida en 3 clases, a saber, la clase principal, la clase de los indecisos y la clase hostil. Y la pertenencia a alguna de ellas depende de las credenciales comunistas de los antepasados de sus miembros. A los descendientes con suerte de un luchador por la libertad de la época de la conquista japonesa, se les pueden conceder todos los beneficios que se merece la clase principal, mientras que a los descendientes de banqueros, terratenientes o surcoreanos se les mantiene alejados de los buenos trabajos y de la capital del país, lo mismo que a toda la escoria de la clase hostil. Casi una cuarta parte de la población norcoreana está estigmatizada con la etiqueta de miembros de la clase hostil, que solo se encuentran a un paso en falso de los campos de trabajo. No obstante, la mayor parte de los norcoreanos se funden en el segundo plano de la clase de los indecisos, donde no tienen los privilegios, pero tampoco sufren la desgracia de las clases más notables. El trabajo esclavo de los presos políticos se ha convertido en una parte fundamental de la economía. Talan árboles, excavan en las minas y fabrican productos para la exportación y el consumo interno. A cambio, reciben una ración diaria que consiste tal vez en un puñado de sémola de maíz, unas hojas de col y un poco de sal. Al ser un estado comunista, Corea del Norte prohíbe la práctica de la religión, pero la filosofía de Juche, autosuficiencia, rellena ese hueco. En teoría, Juche es el humanismo marxista que postula que el hombre es el dueño de su propio destino. En la práctica, Juche significa poner a Corea ante todo. Los coreanos pueden ser autosuficientes individualmente, al no incordiar al Estado pidiendo favores, o autosuficientes colectivamente, al mantener a Corea libre de la influencia extranjera. Kim, igual que el hijo de un matrimonio divorciado que ve cómo sus padres se comportan de forma extraña, vio con inquietud la muerte de Stalin en 1953 y la subsiguiente ruptura de China y la URSS. Y puesto que ya no podía confiar en que sus gigantes correligionarios comunistas salvaguardaran sus intereses, en el año de 1955 decidió adoptar la ideología Juche, que debía ayudar a sostener la autonomía de Corea del Norte. Asuntos exteriores. La expresión Estado patrocinador del terrorismo ha perdido su fuerza debido al uso excesivo que se ha hecho de ella. Pero Corea del Norte sí que es realmente un Estado patrocinador del terrorismo. Los asesinatos en ultramar de extranjeros odiados se planean al más alto de los niveles y los ejecutan profesionales entrenados. Las grandes potencias, por supuesto, siempre se han entrometido en los asuntos internos de naciones de menor importancia y han intentado imponer su autoridad a la fuerza. Pero que un país insignificante como Corea del Norte provoque al resto del mundo de una manera tan flagrante y que se atreva a desafiarles a hacer algo al respecto, no deja de ser algo bastante menos habitual. En 1974, Corea del Norte intentó asesinar al dictador surcoreano Park Chung-hee, pero los asesinos mataron a su esposa en lugar de matarlo a él. En 1983, unos agentes de operaciones norcoreanos hicieron estallar una bomba en una conferencia en Rangún, en Birmania, con la intención de asesinar a otro presidente surcoreano. Y aunque mataron a 17 altos funcionarios de su séquito, entre ellos a 4 ministros, no lograron acabar con el presidente. En 1987, otra bomba colocada por agentes norcoreanos hizo saltar en pedazos un avión de línea surcoreano, matando a todos los pasajeros, 115, que viajaban a bordo. A lo largo de los años, Corea del Norte ha secuestrado a centenares de personas al azar, surcoreanos o japoneses corrientes, a los que mantienen presos en el norte y a quienes obligan a enseñarles las sutilezas de la cultura pop a los espías norcoreanos, para que puedan así incorporarse al mundo exterior y pasar desapercibidos. Puesto que castigar a Corea del Norte no conseguiría más que reavivar la guerra de Corea, al mundo no le queda más remedio que hacer caso omiso de estas provocaciones. Juche significa que Corea del Norte tiene pocas importaciones o exportaciones que puedan ser bloqueadas. Además, es el país más militarizado del mundo, con un ejército compuesto por más de 1 millón de hombres armados. Así que lo más probable es que cualquier ataque punitivo fracasara y provocara un airado contraataque,
en el que hordas de comunistas se precipitarían en tropel y lanzando alaridos sobre su vecino del sur. Querido líder. Cuando Kim el Viejo murió en 1994, su título ascendió de categoría y se convirtió en líder eterno, lo que hace de Corea del Norte la única nación cuyo jefe de Estado es un cadáver. Las operaciones diarias del gobierno, no obstante, fueron delegadas en su hijo, Kim Jong-il, el querido líder. Kim Jong-il nació probablemente en 1943 en la Unión Soviética durante el exilio de su padre, aunque la historia oficial explica que nació en un campamento rebelde secreto en las montañas sagradas de Corea y que su nacimiento fue acompañado de portentosos presagios. Una biografía oficial narra que el día que nació aparecieron en el cielo destellos de rayos y truenos. El iceberg en el lago del monte Paektu emitió un misterioso sonido mientras se rompía y unos brillantes arcoíris dobles se elevaron hacia el cielo. En 1992, el año oficial del nacimiento de Kim Jong-il se trasladó a un año antes para que Corea del Norte pudiera conmemorar el 50º cumpleaños del hijo y el 80º del padre en la misma fiesta que se celebraría a lo largo y ancho de la nación. El resto de la familia de Kim Jong-il fue muriendo a medida que él iba creciendo. A los 5 años, su hermano menor, Shura, se ahogó mientras los dos jugaban en una charca. Su madre murió un año más tarde al dar a luz, y con ella también el bebé que estaba pariendo. Jong-il tuvo asimismo una hermana, Kim Pyong-il, de la cual desconocemos su historia y su paradero. Por alguna razón, la historia de Kim Jong-il me recuerda a las costumbres familiares de las hienas, los cucos y de otros desagradables animales, donde los descendientes más fuertes matan a sus hermanos rivales en el nido. Tampoco es que podamos probarle algo. Puesto que la teoría comunista prefiere la meritocracia a la monarquía, resultaba algo complicado justificar esa transmisión del trono de padre a hijo. El joven Kim, por tanto, fue insertado gradualmente en el gobierno, ocupando toda una serie de cargos que le iban haciendo subir en los escalafones del gobierno. Ahora bien, lo que a él realmente le gustaba hacer es dirigir. Kim es un ávido cinéfilo que posee una inmensa colección de miles de películas, y en un momento dado ordenó a sus agentes que secuestraran a una destacada actriz surcoreana y a su marido, director de cine, para que pudieran hacer maravillosas películas para él. Al principio el mundo confiaba en que con la muerte del gran líder, las condiciones mejoraran. Kim Jong-il tenía la reputación de hombre débil y mujeriego, y con suerte sería corruptible y evolucionaría hasta convertirse en un dictador común y corriente al uso, más interesado en coleccionar un harén que en aplicar una ideología implacable. Cabía también la posibilidad de que los militares lo derrocaran, lo que pondría un peligroso comodín sobre la mesa, pero dejaría abierta la posibilidad de que el nuevo mandamás demostrara ser más flexible que Kim el Viejo y relajara la represión totalitaria. Nadie previó lo que ocurrió realmente, que el nuevo Kim se aferraría al poder y se convertiría en un clon de su padre. A la bancarrota. En la primera división de Corea, el urbanizado norte se quedó con la mayor parte de las minas, los pantanos y las factorías, mientras que el sur rural se quedó con la mayor parte de las cosechas y del ganado. De hecho, hasta la década de 1970, la economía industrial de Corea del Norte mantuvo una renta per cápita superior a la de la economía muy agrícola de Corea del Sur. Entonces, y a lo largo de la siguiente generación, la economía surcoreana despegó. Empezó a producir coches y productos electrónicos de calidad internacional y cruzó el umbral que llevaba del tercer al primer mundo, mientras la economía norcoreana se quedaba estancada en la era del hormigón y de las chimeneas. Esa diferencia aumentó después de la caída de los regímenes comunistas de todo el mundo entre los años de 1989 y 1992. Al tener menos socios comunistas como la URSS con las que comerciar, en la década de 1990, la economía norcoreana se contrajo a la mitad. El gobierno de Pyongyang, no obstante, pone un empeño especial en asegurarse de que los ciudadanos sigan ignorando lo mala que es realmente su vida y les explica a los coreanos que fuera de Corea del Norte, las cosas son todavía peores.
y que tienen suerte de estar viviendo en un territorio donde el querido líder se ocupará de su bienestar. A fin de mantener esta ficción, no se permite que el pueblo tenga contacto alguno con extranjeros. Las radios están preparadas para sintonizar solo emisoras norcoreanas y todos los visitantes extranjeros deben depositar sus teléfonos móviles en la frontera e ir constantemente acompañados de 2 escoltas norcoreanos. La agricultura norcoreana, muy industrializada y subvencionada, produjo durante décadas la cantidad adecuada de alimentos, aunque con tractores y cosechadoras alimentadas por combustible barato procedente de la Unión Soviética. Cuando los nuevos capitalistas de la Federación Rusa empezaron a permitir que el mercado y no la ideología fijara los precios, la agricultura norcoreana empezó a ralentizarse, hasta que dejó de funcionar. Solo hizo falta una racha de mal tiempo, las lluvias torrenciales de 1994, para que la privación generalizada se transformara en una mortífera hambruna que diezmó a la población a lo largo de los siguientes años. Al final, China se hizo cargo de la tarea de subvencionar a Corea del Norte y la hambruna remitió. Corea del Norte empezó a trabajar en la construcción de armas nucleares a mediados de la década de 1950, pero el país estaba demasiado atrasado y sus avances fueron lentos. La persistencia, no obstante, dio sus frutos. Y al llegar la década de 1990, los norcoreanos se hallaban cerca del éxito. Enfrentando a la posibilidad de otra potencia nuclear demente, otra más en el mundo, en 1994 el presidente Bill Clinton compró a Kim, y los alimentos básicos y el combustible llegaron a Corea del Norte a cambio de la suspensión de las actividades nucleares. La crisis remitió y el mundo respiró aliviado hasta el año de 2002, cuando el siguiente presidente de Estados Unidos, George Bush el joven, adoptó una línea dura y puso fin a estos subsidios. Kim retomó de inmediato sus ambiciones nucleares. Washington creyó que Corea del Norte se estaba tirando un farol, o bien sobrevalorando sus posibilidades, e hizo caso omiso a las amenazas de Kim. Después de unos años de insistir en que lo iban a hacer, que no era broma, que esta vez iba en serio, Corea del Norte hizo un ensayo con alguna cosa en el año 2006 que provocó un gran estallido, probablemente una bomba nuclear, aunque las pruebas que lo demuestran hayan sido cuestionadas. En el año 2009, los coreanos provocaron otro estallido, una explosión mucho más convincente.